Estamos en noviembre de 1820. Se están dando los acontecimientos en la ciudad de Trujillo, en los territorios trujillanos, para aquello que pasó a la historia como los tratados de armisticio y regularización de la guerra. Vienen los comisionados, van los mensajeros por el camino de Mocoya arriba hacia Santana y después hacia Carache. Se han dado los movimientos de las tropas. El Libertador desde Cúcuta ha tratado de avanzar lo más que pudo, y el general Morillo, jefe del escuadrón de los españoles, ha llegado hasta Carache y se asoma hasta Santana. Hay tambores de paz, sin embargo, estamos preparados para la guerra. Dice el Libertador desde Sabana Larga, en el puesto de hoy, en el que hoy es La Cejita, hasta donde llevó sus tropas, disimulando tal vez para que los espías que llegaban a la ciudad no le vieran sus debilidades. Esa es la verdad, o por lo menos eso es lo que se estila cuando el Libertador, haciendo un ejercicio de sospechoso, dice que Trujillo como ciudad es mala para resistir y que pudiera ser atacado y fácilmente vencido. Quiero hablar en este programa sobre los comisionados, de lado y lado, principalmente los comisionados españoles, o los que vienen representando a los españoles. Por el lado patriota, el general Bolívar nombra a el entonces general Antonio José de Sucre, nombra a el general Pedro Briceño Méndez y a un coronel para entonces que se llamó José Gabriel Pérez, un hombre más de letras, más de escritorio, más de administrador que de general, de aquellos que llamaban militares de pluma, porque de alguna manera pues tenían que ascender dentro de las escalas militares para no quedarse como simples secretarios. Por el lado de los realistas, el general Pablo Morillo, el que llamaban el pacificador, nombró sus gallos en Valencia en ese octubre de 1820 y los envió hacia Barquisimeto, primero a San Carlos, Barquisimeto. Llegaron a Trujillo el día 21 de noviembre de 1820. Eran un hombre llamado Francisco González de Linares, español, un coronel Ramón Correa y el alcalde de Caracas, que se llamó Juan Rodríguez de Toro. Quiero referirme especialmente a estos tres personajes. No necesariamente fue en Trujillo donde ocurrieron las conversaciones para el armisticio y la regularización de la guerra. Ya habían existido antecedentes previos y ya Morillo había enviado algunos emisarios y ya se habían visto las caras entre españoles y patriotas, entre americanos e invasores allá en Táriba y en la ciudad de San Cristóbal. Habían nombrado a este señor Francisco González Linares, uno de los mismos Linares, aquellos de la Revolución de Linares de Valencia, los que se opusieron siempre a la independencia porque fueron hombres españoles que tenían a la vaca amarrada en ordeño continuo, eran mercaderes, eran los jefes en el puerto Cabello y eran quienes manejaban las exportaciones y las importaciones, y por supuesto que cuando se da el grito de independencia, la vaca ahora no da leche y ellos tienen que entrar en conflictos, y de allí entonces aquellos movimientos cuando Miranda, en una revolución que ellos llamaron, o que se hizo llamar la Revolución de los Linares. Pero entre los detalles que corresponde a los movimientos de aquellos hombres, Morillo nombra a Francisco González Linares en Valencia y lo envía a San Cristóbal. Desde el 15 de julio hasta el 20 de agosto anda por los caminos de Venezuela este hombre, acompañado por supuesto con una escolta de soldados, con un pasaporte que le permitía andar por todos los caminos, porque para entonces Venezuela prácticamente que estaba en manos de los españoles. Pero
el detalle es que ha recorrido en un mes y poquito más 1000 kilómetros a caballo. Se presentó en Táriba y después pasaron a San Cristóbal acompañado del coronel José Herrera, un español que ya había traído cartas de los realistas desde Bailadores a La Grita y posteriormente a San Cristóbal. Bueno, uno se queda así como anonadado de encontrar que se daban estos acontecimientos a tal distancia, que un hombre se enviara prácticamente del centro del país a la frontera para ir a asistir a una reunión con unas instrucciones definidas porque el rey de España había decidido, o porque el rey de España obligado había tomado la decisión de conversar ahora con los insurgentes, con los atolondrados caraqueños que le estaban ganando la guerra y que era necesario cambiar la estrategia para poder dominarlos. Este es un cuento bastante interesante. Ese señor González Linares repite en Trujillo y ahora viene acompañado con Ramón Correa. Voy a hacer el detalle de don Ramón Correa, porque el mundo es chiquitico y en esos tiempos era más pequeño. Caracas era una ciudad de unos 40.000 habitantes, en las cuales todo el mundo se conocía. En el momento en que nació el Libertador, doña Concepción no tenía leche en sus pechos. Y entonces, mientras llegaba una nodriza negra que mandaron a traer de sus posesiones, mientras llegaba Hipólita, el niño lo amamantó una mujer vecina que se llamó Luisa Mancebo de Millares. Esta Luisa Mancebo de Millares era la esposa del capitán general de entonces que se llamó Fernando Millares. Era el hombre más importante en Venezuela, el jefe de los españoles. Pues bien, su esposa, doña Luisa, amamantó al niño Simón por unos días, porque ella había tenido una niña que llamaron Úrsula María o María Úrsula, y que en el transcurrir del tiempo, cuando pasaron los años, 30 años después, cuando el Libertador viene en campaña admirable y se asoma al valle de San José de Cúcuta, los espías y las avanzadas le dicen que quien está comandando la tropa realista se llama Ramón Correa. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues Ramón Correa era el esposo de Úrsula Millares, la niña que era hermana de leche y que había crecido con el niño Simón en las calles de Caracas en los años de 1783 y dele pa'lante, es decir, en esos primeros 6 o 8 años de vida de nuestro Libertador. Son las casualidades. Ahora se enfrentaban los hombres conocidos, unos defendiendo la libertad, defendiendo la independencia, y otros con ganas de amarrar la vaca de nuevo para continuar el ordeño. Eran las vueltas de la vida. Cuando llegaron los comisionados a Trujillo, se asomaron Mocoy arriba, pasaron el Castán. Dicen que ese día había llovido demasiado, era 21 de noviembre, tenían que haber llegado el día anterior. Hubo un aguacero muy grande y desde Santana hasta Trujillo les tocó quedarse en algún lugar del camino porque no pudieron pasar el río Mocoy y el Castán. Llegaron al otro día al mediodía. Los acompañaba Diego Ibarra, que era quien había sido enviado por el Libertador para recibirlos en Santana y traerlos a la ciudad de Trujillo. Sorpresa, el presidente o el principal comisionado de los realistas era el coronel don Ramón Correa, el mismo que el Libertador había enfrentado en campaña admirable, el mismo que le ganó en Cúcuta, en aquella batalla del 28 de febrero de 1813, y el mismo que vino derrotando lo que le ganaron en la Angostura de la Grita, y que en Betijoque lo sacaron en pela, porque así dice la historia, que se montaron en los barcos para atravesar
lo que se llamaba entonces la laguna de Maracaibo y huir hacia Maracaibo, a donde llegó, de donde había venido enviado por su yerno, don Fernando Millares, que era el papá de Úrsula, la muchacha que se había criado con el Libertador en Caracas y que era su hermana de pecho o su hermana de leche. Pues ahora había llegado el momento de darle la mano a su archienemigo, a aquel guerrero. Pero en esa semana, que se llama la Semana de los Tratados, ocurrieron cosas impresionantes, además de los tratados, que de por sí ya son documentos que valen la pena desmigajar y estudiar desde todos los puntos de vista. Pues se hicieron amigos. Aquellos hombres no eran precisamente montoneros, no eran precisamente sanguinarios, aun cuando por supuesto defendían la causa española que había ocurrido, que había hecho tanto daño en esta América nuestra. Pero don Ramón Correa era un catedrático, era un magistrado, era un hombre de muy buena palabra, muy culto, y la amistad fluyó con una gran expectativa. Dicen que Ramón Correa estaba contentísimo de formar parte de esa comisión de hombres que vinieron a Trujillo. En Trujillo, en la parte izquierda de la plaza arriba, en esa esquina está la casa, hay un letrero que dice: en esta casa pernoctaron los comisionados que vinieron a los tratados de Trujillo en noviembre de 1820. Allí todavía está la casa en pie y está el letrerito. En Trujillo se hicieron muy buenos amigos, y el 27 en Santana refrendaron la amistad, porque se encontró Bolívar y Morillo. De eso ya hablaremos especialmente, pero permítanme que diga solamente una cosa con respecto a don Ramón Correa. Dicen que no cabía el corazón en su pecho de las emociones, y que brindó, porque eso era lo que se acostumbraba entonces, que aquellos hombres en el banquete se echaban tragos de aguardiente. ¿Por qué no decirlo? Porque es verdad. Dicen que se subieron hasta sobre la mesa, se subieron en la mesa, y yo soy de la opinión que si una persona se sube en la mesa, tiene que estar estimulado de alguna manera con algún trago. Y que don Ramón Correa dijo: este es el mejor momento de mi vida, daría cualquier cosa por repetir un momento como este. Aquello dejaba mucho que pensar, y las cartas lo demuestran, las palabras, los calificativos en las cartas son casi de amores. El Libertador, 2 días después, en una carta que le escribe a Morillo, le dice que él está muy agradecido con los hombres que fungieron como comisionados, pero que especialmente considera que don Ramón Correa es un hombre fuera de lugar, que es uno de los mejores hombres que ha conocido en su vida. Bueno, aquello era suficiente, ¿no? Y no sé por qué a uno se le viene en la mente que con la fuerza que tenía el Libertador para dominar a los contrarios, no solamente con las armas, sino con su palabra, pues entonces la guerra no podía continuar con estos hombres españoles doblegados casi de amor por las cosas que habían ocurrido en Trujillo y en Santana. Y por eso tal vez el Libertador mucho más adelante dijo: en Santana nació Colombia. Es decir, que la diplomacia se impuso por sobre las balas, y que faltaba Carabobo, pero la guerra estaba ganada. Y la muestra es que Morillo abandonó inmediatamente Venezuela y se fue a España. Otro de los comisionados que venía en este trío se llamaba Juan Rodríguez del Toro. Qué casualidad de la vida. El Libertador había retirado sus hombres, y él se había ido desde Trujillo hasta Sabana Larga, que es hoy La Cejita. Uno piensa también con la intención de no interceder en las conversaciones, sino dejar que hubiese el equilibrio y que fluyera las opiniones de los terceros, que para eso habían sido comisionados. Por eso Morillo se quedó en Santana. Sabemos muy bien que los mensajeros iban y salían y llegaban. Aquello lo conocemos al detalle. Inclusive hay cartas que dicen: estuvimos discutiendo hasta las 10:30 de la noche y pensando que no coincidíamos en algunos de los puntos del armisticio, se dictaron los mensajes para que salgan
los postas a traer instrucciones. Y entonces salían los hombres de a caballo, mocoy arriba. Por favor, hoy hemos andado por esos caminos, estamos recorriéndolos y uno se siente chiquitico y se da cuenta de las distancias tan grandes, y que estos hombres iban de Trujillo a Santana y a Carache y volvían prácticamente en un día, en veloces caballos y muy rápido, por supuesto. Pues bien, don Juan Rodríguez del Toro, cuando el Libertador se enteró que venía Juan Rodríguez del Toro, pues también tuvo que haber sufrido un nerviosismo muy grande y una emoción en su corazón. Este era de los Toros, hermano del Marqués de Toro y hermano de Fernando. Fernando es el amigo más íntimo del corazón del Libertador. Con Fernando se la llevó el Libertador en su adolescencia, pero mucho. Eran los muchachos que andaban por el Guaire y que iban para San Mateo y que cabalgaban. Fernando acompañó al Libertador en Montesacro cuando el juramento. Fernando fue un hombre muy importante en la vida del Libertador como amigo. Y Juan, pues era un compañero, eran hermanos. Los tres Toro son firmantes del acta del 5 de julio de 1811. Se hicieron revolucionarios, pero saltaron la talanquera porque defendían más los intereses de clase y la aristocracia que otras cosas, y ahora se encontraban de nuevo los amigos. Uno defendiendo al pueblo, cambiado, transformado, y otro defendiendo la monarquía, defendiendo su clase y defendiendo sus élites. Aquel mediodía del 21 de noviembre de 1820, cuando Juan Rodríguez Toro llegó a Trujillo, empezó a buscar dónde estaba su amigo y le dijeron que no estaba allí, que se había ido a Sabana Larga el día anterior y que vendría pronto. Ese mismo día le escribió una carta. Tenemos esas letras, son impresionantes las cosas que le dice, que bueno, que ahora, porque por supuesto desde aquellos días del Guaire, de Caracas, habían transcurrido unos cuantos años y el Libertador ahora venía encaramado en el carro de la grandeza. Había ganado ya Boyacá, había triunfado en el virreinato de Santa Fe, era un hombre con charreteras, no era cualquiera, y ahora enfrentaba directamente al Imperio Español. Aquel Juan, amigo del Libertador, ahora venía defendiendo, repito, a sus enemigos prácticamente. El Libertador se emociona demasiado cuando lee la carta y escribe una carta que considero yo también que es un modelo de lo que puede significar la amistad, de esas cosas, de esos papeles que nunca podemos olvidar del Libertador, porque dice cosas impresionantes. Dice: cuánto quisiera que en este momento, o dice mejor, ¿cómo hubiese sido si el Marqués y Fernando estuvieran aquí y pudiéramos habernos encontrado? ¡Qué felicidad tan grande hubiésemos tenido! ¡Qué triste y qué emoción tan grande en mi corazón por tenerlo a usted tan cerca, Juan, y por sentir lo que viene usted representando a nuestros enemigos! Ese Juan Rodríguez del Toro era para el momento alcalde de Caracas. Era un representante de los españoles. Era gobierno español. ¿Y cómo es que este Juan fue firmante de nuestra primera constitución y del acta del 5 de julio? Pues bien, recordemos rápidamente que cuando ocurrió aquello del 19 de abril, las emociones de mucha de la gente de Caracas, entre esos la mayoría de aristócratas,
pues se sumaron a la revolución. Juan Germán Rocio les metió un strike cuando les hizo una constitución al modelo de los revolucionarios franceses y habló de igualdad, habló de la propiedad privada y habló también de la libertad de prensa y de la libertad de tránsito y la libertad de palabra. Entonces, ¿qué es esto? Muchos de los que habían apoyado aquel movimiento se sintieron que eso no era lo de ellos, y en efecto, los aristócratas se echaron para atrás. Por eso hoy vino la guerra. En aquel primer momento, cuando cayó nuestra primera república, la familia Toro, Fernando sufrió un ametrallamiento en las piernas. Recordemos que en aquel movimiento de Valencia, cuando él estaba defendiendo Valencia con Miranda, a él le dieron en las piernas, él no volvió a caminar nunca más, Fernando, el gran amigo del Libertador, y después emigraron, se fueron a las Antillas, pero cuando pasaron las aguas y llegó Morillo, ellos vinieron a Caracas. La verdad es que estos hombres era fácil moverse y saltar talanqueras y cambiar como los camaleones. Existen evidencias de que nuestro primer general en jefe, el Marqués de Toro, le escribía al rey y estaba conspirando en contra del Libertador. Esa es la verdad. Y hay también una anécdota importante. Cuando Antonio Guzmán Blanco seleccionó la iglesia de la Trinidad para que fuera panteón nacional, resulta que unos días antes se había muerto el Marqués de Toro y lo habían enterrado en la misma iglesia. Total de que él, que quiso siempre ser un héroe, un prócer, cuando declararon la iglesia de la Trinidad como panteón nacional, pues entonces él ya estaba dentro, porque no lo iban a sacar. Y el Marqués de Toro está dentro del panteón nacional, siendo lo que fue, siendo un hombre camaleónico que cambiaba de colores y que muchas veces no defendió a capa y espada nuestra independencia como debería sido. Pues estas son las cosas de las vueltas que da el mundo y las vueltas que da la vida. Cuando se encontraron posteriormente, ya el Libertador le escribe en la carta a la que me estaba refiriendo a Juan, que él le dice: mañana voy a la ciudad de Trujillo, si me pongo bueno de unos cólicos que tengo muy fuertes. Realmente eso creo recordar fue el 22 y el Libertador vino a Trujillo fue el 26 exactamente, porque al día siguiente fue que viajaron hasta Santana para encontrarse con Morillo. Pues no tenemos una cámara fotográfica ni existían videos en el momento para determinar las emociones del alma y de la presencia de estos hombres cuando se encontraron, pero uno se imagina cómo sería aquello, porque verdaderamente habían sido amigos de muchachos porque pertenecían a la misma clase social. Es importante entonces saber, y todos lo conocemos, que el Libertador, perteneciendo a la misma clase social, sufrió transformaciones. Dicen que cuando fue a Haití y lo trataron tan bien, dicen que el presidente Petión y la gente de Haití se quitaron el pan de su boca para dárselo para que armara lo que se llamó la expedición de los Cayos, que siempre he dicho que no debería llamarse expedición de los Cayos, porque nadie sabe dónde están los Cayos. Lo que sí deberíamos de llamarla en agradecimiento a Haití es la expedición de Haití. Así debería llamarse. Pues el Libertador allí sufrió una transformación, y cuando vino ya empezó a hablar más de lo que era la liberación de los esclavos. Pues bien, aquellos dos hombres coincidían en el mismo lugar, repito, uno defendiendo los intereses de su clase y otro defendiendo el pueblo. El Libertador se había transformado. Y cuando subieron por el camino de Mocoy el 27 por la mañana, y cuando se encontraron en Santana con Morillo, y cuando departieron en la mesa los viandas, los licores, pues entonces aquello tuvo que haber sido muy, muy placentero para ambos, aun cuando vale la pena repetir, para cerrar este programa, que el Libertador les ganó. Cuando el Libertador habló en 1828 con Perú de la Croa, en aquel libro que existe que se llama El Diario de Bucaramanga, él dice
que en alguna parte él dice, fui a Santana superior en todos los aspectos, porque, repito, no le ganaban en nada. Y cuando se hacen los análisis del número de hombres que tenían los ejércitos, era más débil, pero era más hábil. Fingiendo, era más hábil haciendo triquiñuelas y doblegando al enemigo con la palabra y con la acción. Estas cosas interesantes de los comisionados que asistieron a Trujillo en las deliberaciones para la firma de los tratados de armisticio y regularización de la guerra.